Vamos a meditar sobre la revelación del justo juicio de Dios. La primera lección de este tema la presenté aquí hace como 2 meses. Aquellos que no la han podido ver, les invito a ponerse al día en la página de Facebook o el canal de YouTube de la Iglesia de Cristo Buenaventura. Y pueden ver la primera lección donde estuvimos abordando que el día del juicio es real. Dice la escritura en Romanos capítulo 2, versículo 15, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, como pueden ver. Siendo que el día del juicio es real, aquellos que tienen aún duda, insisto a que vean la primera lección. En vista de que el día del juicio es real, hoy vamos a ver, hermanos y amigos, que el día del juicio es el fin. Sí, el día del juicio es el fin. Ciertamente la Escritura nos enseña que habrá un fin. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. El apóstol Juan. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ningún lugar se encontró para ellos. Esta fue la revelación que Juan, el apóstol de Jesucristo, recibió del día del juicio. Y dice, interesantemente, que delante del trono blanco huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Lo que quiere decir Juan es que para el día del juicio final, la tierra y todas sus obras dejarán de existir. Hemos pensado en esto, dejará de existir este mundo que nosotros llegamos a aferrarnos tanto. Dios dice que un día este mundo dejará de existir. Un día este mundo dejará de existir. Es decir, Dios ha determinado desterrar este mundo el día del juicio final. Dios así lo ha determinado. Dice la Escritura en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Quiero que cuidadosamente me acompañen a poder ver esa realidad que enseñan los apóstoles de Jesucristo. Dice Pedro: amados, esta es ya la segunda carta que les escribo. Ahí está, 2 de Pedro. O sea que hubo 1 de Pedro. Esta es la segunda carta que les escribo, en las cuales, como recordatorio, despierto en ustedes su sincero entendimiento. Continúa diciendo el apóstol, para que recuerden las palabras dichas de antemano. ¿Por quiénes? Por los santos profetas, y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por los apóstoles de ustedes, los mismos que les predicaron el evangelio, los apóstoles de Cristo, a los cuales Él mandó: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Dejando esto por sentado, sigue diciendo Pedro en lo que continúa el versículo: ante todo, sepan esto, que en los últimos días, y estamos viviendo los últimos días, en los últimos días vendrán burladores con sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida?
porque desde que los padres murieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Aquí aprendemos algo interesante. Aquellos burladores, aún con su burla, entendían que la segunda aparición del Señor Jesucristo estaba relacionada con una modificación de esta tierra o con un fin de este mundo. En la lección pasada nosotros vimos que el día del juicio final está relacionado con la segunda aparición de Jesucristo. Y aquí se va más allá. Aquí relaciona juicio final, aparición de Jesucristo y la tierra. Hay una modificación en este mundo. Versículo 5. Pues cuando dicen esto, refiriéndose a los burladores, no se dan cuenta, y esa es la reflexión para cada uno de nosotros, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo. Y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Y sea la luz, y fue la luz. Y Dios desde el principio del Génesis nos registra Moisés que creó este mundo. A eso está haciendo alusión el apóstol Pedro, como una realidad de lo que está escrito en el capítulo 1 del Génesis, versículo 6. Por lo cual el mundo de entonces fue destruido siendo inundado por el agua. Aquí es donde muchos tropiezan, que enseñan que esta tierra no va a ser destruida en el día del juicio final, porque ellos dicen, en los días de Noé, dice la Escritura que fue destruido el mundo y sigue existiendo, pero hay gran diferencia, porque en los días del diluvio, Dios está mostrando simplemente, y ojo con esto, una señal de que así como destruyó, así como fue capaz de mandar un diluvio para destruir este mundo, algún día lo destruirá totalmente. Y ese va a ser el día del juicio final. Nosotros, recibiendo la información de los días de Noé y creyendo que verdaderamente eso sucedió, debe percibir nuestros corazones, a tener en cuenta de que la palabra del Señor se cumple cuando Él la promete. Versículo siguiente dice el apóstol Pedro, pero, contraste, los cielos y la tierra actuales, aún estos cielos y tierras que vemos, este mundo que vemos, dice, están reservados por su palabra. Por la misma palabra que le dijo a Noé, voy a enviar un diluvio, y llegó ese diluvio. De acuerdo a esa misma palabra de Dios fiel, estos cielos y tierra actuales están reservados para el fuego, no para el agua. Están reservados para el fuego. ¿Guardados para qué día? ¿Para qué día están guardados estos cielos y esta tierra? Este mundo, ¿para qué día está guardado? Para el día del juicio y de la destrucción de los pecadores. ¿Cuándo será el fin de este mundo? El día del juicio. El día del juicio, con fuego, Dios ha prometido poner fin a la existencia actual de esta tierra. Para aquellos que están muy aferrados a este mundo, Dios lo piensa destruir. Pero no termina aquí el asunto. Sigue narrando Pedro interesantemente. Versículo 8. Pero, amados, a los cristianos, a los discípulos de Jesús, no ignoren esto. No, hermanos, no ignoremos esto. Dice Pedro, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Para que no caigamos en la terquedez de los burladores que dicen, pero ¿hasta cuándo? Desde que están diciendo que vendrá un juicio, que este mundo acabará, y hasta cuándo no acaba. Y Pedro dice, ojo, no caigan en esa misma desesperación de ellos y entiendan al Señor.
Entiendan al Señor. Versículo 9. Que el Señor no se tarde en cumplir su promesa. No es que se esté tardando. Hay algo especial que está motivando la paciencia de Dios. Y dice, como algunos lo entienden como tardanza, sino que Dios es paciente, el Señor es paciente. No es que se esté demorando, Él es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento, aún incluidos los cristianos, que no apercibidos por estas palabras, quizás no estén viviendo vidas totalmente justas delante de Dios. Y mira lo que enseña el apóstol aquí, que no es que Dios esté tardando. Dios está teniendo la paciencia inigualable e incalculable, llena de amor y misericordia para con todos los hombres, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, el deseo de Él es que todos vengan al arrepentimiento que le produce gozo en su corazón. Versículo 10. Pero el día del Señor, y este día del Señor no se refiere a la destrucción de Jerusalén, no se refiere a ninguna otra venida del Señor como juicio, porque el Señor ha venido varias veces, pero no físicamente como lo prometió. Pero este día del Señor se refiere al juicio, y Él dice que vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. No es lenguaje figurado, es lenguaje literal. No hay razón para que esto sea lenguaje figurado. No hay razón para que esto sea una parábola. Esto es lenguaje literal. Vendrá el Señor algún día. Pensemos en esto. ¿Cómo será ese día? ¿Cómo sorprenderá al mundo entero ese día del Señor? ¿Cómo lo sorprenderá? Mira que la Escritura dice que los ojos del Señor están sobre todos los hombres. El Señor está viendo los pasos, está viendo las andanzas de todos los hombres. El Señor está conociendo los pensamientos de todos los hombres en todos los idiomas. Ahorita mismo está viendo lo que estaba pensando todos los chinos, todos los rusos, todos los alemanes. Todo está, los ojos de Él están sobre el corazón de cada uno de los hombres que Él va a juzgar en el día del juicio. Y Él va a aparecer. La aparición del Señor es real. Y sigue diciendo el apóstol Pedro, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera. ¿Cómo? Con fuego. No con agua, con fuego. Si esto es verdad, ¿qué clase de personas, y ahí está la pregunta para cada uno de nosotros, qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y piedad? Porque de esta manera no nos va a sorprender ese día. ¿Cierto que sí? ¿O cierto que no? No nos va a sorprender ese día. ¿Qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad? Versículo 12. Esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual, e insiste 3 veces en estos textos, e insiste con lo mismo, en el cual los cielos serán destruidos por fuego, y los elementos se fundirán con intenso calor. ¿Dónde sucederá eso? En el lago de fuego. En el lago de fuego. Dios ha prometido destruir este mundo. En el lago de fuego. ¿Y por qué? ¿Han pensado por qué? ¿Por qué Dios piensa destruir este mundo? ¿Por qué Dios
lo va a destruir este mundo. ¿Por qué? Esas son preguntas que debemos hacernos. En primer lugar, fundamental, primer y único y especial lugar, Dios va a destruir este mundo porque ya tiene preparado uno nuevo para sus hijos fieles en Cristo Jesús. A Dios nada le toma por sorpresa. Dios todo lo tiene calculado. No es que se le cayó la casa y apenas va a ver qué construye. No, señores. No. Dios ya lo tiene preparado. Vamos a leer las Escrituras. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Siempre les animo a que tomen apuntes. ¿Ve? ¿Cómo eso nos ayuda a estudiar la palabra del Señor? Dice la Escritura, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Pero nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. ¿Cómo es posible que cristianos estén aferrados a este mundo, esperando en este mundo un mundo lleno de justicia? Pero no, Dios ya tiene preparado para sus hijos un nuevo mundo donde mora la justicia, donde habita la justicia, según sus promesas. Entonces, si Dios ha preparado un mundo nuevo, ¿para qué esto? Es como el Antiguo y Nuevo Testamento. Si Dios estableció un Nuevo Testamento, ¿para qué el Antiguo? Ya cumplió su propósito. Este mundo cumplirá su propósito de recibir a los hijos de Dios, dejarlos transitar hasta el día del juicio final. Versículo 14. Por lo cual, hermanos, o amados, más especialmente lo dice Pedro, estando en espera de estas cosas, ¿qué deben estar esperando los hijos de Dios? ¿Qué deben estar esperando los cristianos? Los cielos nuevos y la tierra nueva. No deben estar esperando un mejor alcalde para su ciudad. No deben estar esperando un mejor político para cargar las cosas de su ciudad. ¿Qué deben estar esperando los cristianos? Los cielos nuevos y la tierra nueva que su Señor, a quien ellos sirven, les ha prometido. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. En paz. Sin mancha e irreprensibles. ¿Cómo? En paz. Mi paz os doy. Mi paz os dejo, dice Cristo. No como la del mundo. No se turbe vuestro corazón. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. No cualquier esperanza, una esperanza viva. ¿Por medio de qué? Por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, que es lo que creímos cuando se nos predicó en días pasados el Evangelio. El Evangelio carga al hombre de esa esperanza de la cual Pedro está señalando aquí. Y según eso, versículo 4 dice que todo eso se da para una herencia. Fíjense, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservadas en la tierra para ustedes.
¿Qué esperamos en la tierra? No, no dice eso la Escritura. Reservadas en los cielos para ustedes. Llenando el corazón de ánimo. ¿Cuánto pensamos en esto? Estos pensamientos son hermosos. Una herencia incorruptible, contrario a lo que es este mundo, que todo se corrompe. Una herencia incontaminada, contrario a este mundo, que todo es contaminado y por el mismo hombre. Una herencia inmarcesible, contrario a este mundo en el cual todo se acaba, todo se marchita. Cómprese lo que se compre. Algún día eso se le va a acabar. Algún día la ropa se va a desgastar. Algún día a la casa le sale de todo, aunque la pinte 1000 veces. Los electrodomésticos se dañan. Su vida se agota y se cansa y pasan los años y ya le duele todo. Todo es marchitable en este mundo. El pelo, muy lindo que lo tenga, se le cae. Y si no se le cae, cuando muera, ¿de qué sirve? Su vida, toda la vida del hombre es marchitable. Se marchita. A lo más que nos podemos aferrar en este mundo, ¿qué es? Que no vaya a desaparecer. ¿Qué es? Que no tenga un fin. Todo. Pero la herencia que Dios tiene preparada para sus hijos es incomparable. Es incomparable. En Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1 dice: Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Por qué? Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Versículo 4. Juan va a describir una de las características de lo que será la vida emocional de aquellos que llegarán a pisar ese nuevo mundo. La vida emocional. Mire la vida emocional. ¿Qué comparación a la vida emocional que hoy vivimos en esta tierra a la que será la vida emocional de ese nuevo cielo? Dice Dios: enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Cuántos sufrimos? A veces hasta derramando lágrimas por situaciones difíciles que pasamos en este mundo. Es difícil, se llora en este mundo, se sufre en este mundo. Y Dios dice que para allá enjuagará toda lágrima. Eso a mí, hermanos, y preparando este mensaje me anima mucho. Porque el sufrimiento de este mundo no exonera a los predicadores, no exonera a los pastores, no exonera a ningún hombre. En el mundo tendréis aflicción, ya lo vimos que dijo Cristo, pero con estas palabras nos motiva, con estas promesas, que Él va a enjuagar, Dios, toda lágrima de nuestros ojos. Y ya no habrá muerte. Si nos perturba tanto, estamos tan viejitos que ya lo que queremos es morir. Pero la angustia de no querer morir genera conflicto en nuestro corazón. Y Dios dice: ya no habrá muerte en ese mundo, ni habrá más llanto. No habrá un motivo, un solo motivo para sufrir, ni clamor. Ya no vale doblar rodillas a Dios, pero aquí sí, aquí todavía doblamos rodillas a Dios, llorando, clamándole al Señor: por favor, ayúdanos, Señor. No quites tu mirada de nuestros ojos, Señor. Por favor, ten piedad de mí, Señor. Ayúdame a salir de esta situación, Dios. Líbrame de estas tentaciones. Aquí hay clamor. Allá no habrá clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Las primeras cosas, dice el apóstol Juan, pasaron. ¿Y dónde estaban esas primeras cosas? En este mundo. La vida emocional de los hijos de Dios en la eternidad.
Versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, mire lo que dijo el que estaba sentado en el trono. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe Juan, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Fieles y verdaderas son estas palabras. Amables oyentes, amables hermanos, Dios no miente, dice la palabra. Dios no miente. Con esto no hacen nada los cristianos que se esfuerzan por pretender arreglar con armas humanas, armas políticas, un mundo que Dios va a destruir. No vale la pena perder el tiempo, esforzarnos, sufrir por pretender arreglar un mundo que Dios va a destruir. Si hay una cosa que los hijos de Dios deben hacer con alto empeño y realmente preocuparse en este mundo, es prepararse en Cristo para aquel día y anunciar con valor al mundo que su fin vendrá. Esa es la misión de los cristianos. Y su fin vendrá en un abrir y cerrar de ojos. Por eso Dios nos manda lo siguiente, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1. En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Increíble. Que ores por todos los seres humanos. Pero a veces usted no quiere orar por su enemigo. Que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude e intercede en su favor y da gracias por ellos. Mira el corazón de Dios, tan misericordioso. Aún con todo el mundo causándole dolor a Dios, Él le pide a sus hijos que oren por todos los hombres. Por eso nosotros no queremos orar por tales personas que según nosotros nos han hecho mucho daño. Dios dice, oren por todos los hombres. Quiero que oren por todos, que den gracias, que intercedan por Él ante mí. Versículo 2. Orad de este modo por los reyes y por todos los que están en autoridad. Es decir, por los gobernantes. ¿Para qué? Para que podamos tener una vida pacífica y tranquila. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Y aquí quiero hacer un stop. Algunos en campañas políticas, algunos cristianos, o en turbulencias de la ciudad o del país, citan este pasaje, diciendo que debemos orar por los gobernantes para que vivamos tranquilos. Y hasta allí llega el discurso. No, eso no es lo que enseña la Escritura. Dios no nos ha prometido una tranquilidad en este mundo en sentido carnal, es decir, humana, en estar en una hamaca, relax, en el que no haya ninguna turbulencia ni caos en el país o la ciudad donde usted vive. No se trata de eso. Se trata de una vida pacífica y tranquila que Dios ruega que oremos por los gobernantes. ¿Pero para qué? Para que en nosotros se pueda dar a conocer una vida caracterizada por el servicio a Dios. ¿Y esto a dónde nos lleva? A predicar a las gentes el Evangelio. Versículo 3. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero muchas veces queremos, cuando dice, hermano, hay que orar por los gobernantes, le aseguro que son pocos los que están pensando, oremos por los gobernantes para que de alguna manera las cosas se nos acomoden, para nosotros tener la oportunidad de ir y hablar a las personas de Jesucristo. Eso no tienen en mente los cristianos, en su gran mayoría, sino que tienen en mente, oremos por los gobernantes para que yo pueda salir a la calle a comprar, para que yo pueda salir a trabajar, para que yo pueda salir a hacer esta y estas actividades, ahí ya a visitar a los barrios, a mis conocidos. Pero piensan en que queremos y oramos a Dios por los gobernantes para vivir tranquilamente sirviendo a Dios, queriendo pensar que podamos entrar a los barrios más peligrosos de Buenaventura para predicar el Evangelio. ¿Piensa? ¿Esa oración usted la tiene en mente?
¿Ora eso en su casa? ¿Personalmente la tiene en mente? ¿Y por qué no? Si esa es la voluntad de Dios, que todos los hombres sean salvos. Y Él dice, oren por ellos, que yo voy a permitir que ustedes puedan tener las puertas para que me sirvan a mí, para que vivan una vida tranquila, caracterizada por servirme a mí, por la devoción. Entonces, ¿por qué esta oración no es respondida? ¿Por qué la oración por los gobernantes no es respondida? Cuando los cristianos, si alguna vez la hacen, ¿por qué no es respondida? Porque están pidiendo mal. Y la Escritura dice que si pedimos mal, no vamos a recibir nada de Dios. ¿Cuántas veces hemos pedido mal? Muchas veces. Es como cuando Dios dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pedimos mal. Porque mientras que pedimos, no estamos queriendo hacer la voluntad de Dios. Entonces estamos pidiendo sin fe, porque la fe obra. La fe obra. En esto debemos ocuparnos los cristianos mientras Dios pone fin a este mundo. En prepararnos para su venida. Y anunciar, estar listos para anunciar a los hombres el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio del Señor. Como último punto de esta segunda y última lección, Cristo en su segunda aparición física, no pisará este mundo presente. ¿Usted sabía eso? Cristo no pisará más este mundo. Cristo vendrá físicamente por segunda vez, pero no pisará este mundo. Esa teoría falsa de que Cristo va a venir a esta tierra y establecer un trono en Jerusalén y todos nos iremos allá y la adoraremos, eso es pura teoría, eso es malinterpretando textos de la Biblia que no se refieren a la segunda aparición física del Señor, porque Él vendrá de la misma manera que los apóstoles lo vieron ir al cielo. Dice Hechos capítulo 1, versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, Jesús, está hablando, Lucas hablando de Jesús, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, los apóstoles a su Señor, fue alzado. Y le recibió una nube que le ocultó de los ojos de ellos. Versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, porque ellos están viendo, recordemos que ellos están viendo que el maestro, ¿qué? Se está yendo nuevamente al cielo. Ellos puestos con los ojos en el cielo, entre tanto que él se iba ya el maestro. He aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como la habéis visto, ir al cielo. Es decir, que vendrá, no en un espíritu, vendrá físicamente. Se va a poder ver al Señor físicamente para aquellos que no lo hemos visto. Qué impresionante. Lo vamos a poder ver físicamente. Pero Él dice, ya se fue. Dejen de estar mirando tanto al cielo. Dedíquense a trabajar. Esa es la idea allí. Que a veces estamos como Moisés orando, Señor, para que ya vienen los egipcios. Señor, por favor, ayúdanos. El Señor le dice a Moisés, deja de estar bobeando. Coge tu vara y divide el mar. La misma exhortación para nosotros. Ya Dios nos ha dicho lo que debemos hacer mientras que viene el Señor. Dejemos de estar mirando al cielo en este sentido, sino dediquémonos a trabajar esperando la venida del Señor, que como se fue, regresará algún día. Y dice el apóstol Pablo,
en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor. Es decir, 2 puntos. Lo que sigue allí son las palabras del Señor que Pablo recibió. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que ya murieron. No nos vamos a adelantar a ellos. Versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá. Ahí está. Descenderá del cielo. Oh. ¿Cómo será ese día? Descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, si viene el Señor hoy, los que ya murieron en Cristo son los primeros en gustar la resurrección. Los que ya están muertos, fieles, resucitarán primero. Serán resucitados. Sus cuerpos se reconstruirán y su espíritu del Hades saldrá y se unirán nuevamente. ¿Y qué pasará con el resto? Luego nosotros, los que si viene el Señor, todavía no hemos muertos y estamos fieles a Dios, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en la tierra. No, en el aire. ¿Hay diferencia? Prestar atención a las palabras. En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Dónde? ¿En esta tierra? No. O sea que al venir Cristo, resucitan los que mueren en Cristo y los que estamos, vamos a recibirlo a Él. A recibirlo a Él en el aire. Increíble estas palabras del apóstol. Versículo 18. Por tanto, ¿para qué sirven estas palabras? Son palabras de mucho ánimo, de mucho aliento, de mucha consolación. Alentados los unos a los otros con estas palabras. Debemos estar hablando los cristianos de este tema. Cada vez que su hermano está desanimado, ¿cuál es el mejor consuelo que usted le puede dar? El Señor vendrá. El Señor vendrá. El Señor vendrá, hermano. Si usted por la situación se va a morir, va a dejar las cosas de Dios, el Señor vendrá. El Señor va a venir. El Señor ha prometido que si somos fieles a Él, si ya hemos muerto, nos va a resucitar y estaremos con Él. Y si no, nos va a arrebatar. Esto de arrebatar no quiere decir la teoría o la falsa teoría del rapto secreto de que cuando Cristo vendrá, se desaparecerán algunos cuerpos y otros se quedarán en la tierra. No, eso es pura teoría de los hombres que les gusta a la gente la fábula. No, esto es la realidad de las cosas que sucederán o que están por suceder inminentemente. Y sigue diciendo el apóstol en 1 Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio. He aquí os digo un misterio. Y esto es como de película, ¿verdad? Les digo un misterio. Pablo está diciendo, no todos vamos a morir. Increíble. No todos vamos a morir. Wow. Yo no quisiera morir, la verdad. Ojalá que yo fuera esto. No todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. ¡Ja! Es decir, los que resucitaron, viene Cristo, resucitan los que ya están muertos en Cristo. Y nosotros que vamos a ser arrebatados, no vamos a ser arrebatados con este, ahí me duele la rodilla, con este cuerpo que te duele la rodilla, que te duele la espalda, que no sé qué. No. Seremos transformados. No vamos a recibir al Señor con este cuerpo débil. Negativo. La carne y la sangre no heredarán el reino de Dios, dice la palabra. No, señores. Versículo siguiente. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. No van a volver a morir. Y nosotros seremos transformados
Ahora, no solamente los que están en Cristo van a ser resucitados y transformados, también los impíos. Pero hay una gran diferencia. Juan capítulo 5, versículo 28 dice el Señor: no se asombren de esto, no se maravillen, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. La voz de Cristo, la trompeta de Dios. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, que son los que mueren en Cristo. Y los que hicieron lo malo, ¿a qué resurrección serán? Saldrán a la resurrección de condenación. Todos van a ser resucitados, pero no todos los resucitados van a recibir el mismo pago. Algunos serán para vida y otros serán para muerte. Y podemos concluir lo mismo de los transformados. Algunos serán transformados para vida y otros van a ser transformados para condenación. Y Pablo tenía claro esto en Hechos capítulo 24, versículo 15, dice: teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de injustos como de injustos. Y tiene algo más que decir Pablo acerca de esto. Pero lo cierto es que Cristo, 1 Corintios 15, 20, si resucitó de los muertos, Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. ¿Qué quiere decir esto? Cristo fue la primera persona que ha resucitado para nunca más volver a morir. Es increíble. Y los ateos se preguntan esto: ¿cómo un cuerpo volvió a la vida? ¿Cómo un cuerpo se volvió a reconstruir y su espíritu volvió a habitar en él? Ese es el milagro del Evangelio que ya se cumplió en Jesucristo. Resucitó y volvió a este mundo y se fue al cielo. Y Él es el primer fruto de esa gran cosecha. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos, dice Pablo. Versículo 21, en base a eso, así que, ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. ¿Quién es ese otro hombre? Cristo, el Señor. 22. Así como todos mueren, porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán, ¿qué cosa? Nueva vida. Y no se refiere aquí a la nueva vida del bautismo. Aquí se refiere a la resurrección. Versículo 23. Pero esta resurrección, ¿ven? Esta nueva vida es la resurrección. Pero esta resurrección tiene un orden. Mira el orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego, todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese, que es el fin de este mundo. Después de eso, vendrá el fin. ¿Bien? Después de eso, ¿vendrá qué cosa? El fin. ¿El fin de qué? ¿De qué estamos hablando? El fin de este mundo. Cuando Él le entregará el reino a Dios el Padre. Él le va a decir: Padre, aquí tienes a la iglesia. Padre, aquí tienes a tus escogidos. Padre, aquí tienes a tus fieles. Cristo está reinando ahora en la vida de los cristianos. Y en el día del fin se los entregará resucitaditos. No te los voy a entregar así todos viejos, canosos, dolidos. Te los voy a entregar, Padre, de primer paquete. Luego de destruir a todo gobernante y poder y toda autoridad. Pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Se refiere a enemigos espirituales, porque fíjense en lo que sigue diciendo. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Por eso en el nuevo mundo dijo la Escritura que ya no habrá más ¿qué? Ya no habrá más muerte. Hermanos y amigos, especialmente a los cristianos, no estamos esperando que Dios arregle este mundo, porque Dios lo va a destruir. Y concluye el apóstol Juan diciendo:
y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Alentados unos a otros con estas palabras y que Dios nos bendiga.